Desde el inicio de los tiempos, la Luna ha sido testigo silenciosa de nuestros secretos más profundos. Pero, ¿y si ella fuera la que guarda el mayor de todos? Durante décadas, científicos, conspiracionistas y astrónomos han debatido una pregunta inquietante. ¿Está hueca la Luna? En 1969, un impacto controlado hizo que resonara durante casi una hora, como si fuera una campana cósmica. La NASA dio explicaciones, pero para muchos, esa vibración fue una señal. Soy Sebastián Ángel, y hoy en Enigma Dimensional abrimos las puertas a los secretos más perturbadores de nuestro satélite natural. Prepara tus sentidos, porque lo que descubrirás podría cambiar para siempre la forma en la que mires el cielo nocturno. ¿A ustedes no les parece que cuando se habla en la luna, digamos en una reunión de amigos, siempre aparece el loco que dice que la luna está hueca, que puede que sea una base extraterrestre o que sea un satélite artificial? Y no se preguntan si de pronto ese loco no está tan loco y puede que tenga razón. Pues para averiguar estos misterios y muchos más, tenemos en esta ocasión al señor Sebastián Ángel, experto en ufología. Hola Sebas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Oscar, bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper, súper. Aquí, pues con esas preguntas, pues cualquiera se hace el cuestionamiento de ¿será real? Sí, porque es que hay múltiples teorías conspirativas que hablan sobre una luna hueca, una luna extraterrestre, una luna artificial. Pero uno investigando sobre temas ufológicos se da cuenta que de pronto esto puede que no sea tan falso, que no sea tan descabellado después de todo. ¿Tú qué piensas, Sebas? Precisamente, Oscar, como lo vienes diciendo, a lo largo de la historia han salido tantas teorías conspiranoicas sobre la luna. Se hablan tantas cosas que precisamente sale el término lunático, ¿no? Sí. Pero, ¿de dónde surge este tema de la luna hueca? Eso es una muy buena pregunta porque se ha hablado de la luna hueca en estos últimos años y no sé si de pronto ustedes vieron o tuvieron la oportunidad de ver una película que se llama Moonfall. Digamos que esa película es una muestra exponencial de lo que puede llegar la teoría de la Tierra, de la luna hueca, perdón. Pero ¿dónde nace esa teoría de la luna hueca? Bueno, para hablar de la luna hueca tenemos que remitirnos a las misiones Apolo. Recordemos, las misiones Apolo fueron estas misiones creadas por la NASA con el fin de explorar la luna. El Apolo, bueno, hubo 17 misiones Apolo, duraron pues varios años y el Apolo 11 fue precisamente cuando el hombre pisó la luna por primera vez con Armstrong y con Aldrin. Al siguiente año, no al siguiente año, meses después saldría el Apolo 12. El Apolo 12 tenía como prioridad investigar un poco más de la Luna, ¿sí? Ellos digamos que iban un poco más relajados, por así decirlo, porque tenían un conocimiento previo de la Luna. Ellos buscaban en esta ocasión un alunizaje más preciso, ¿sí? Digamos que en la anterior misión ellos seleccionaban una zona y aproximadamente buscaban llegar ahí. En este momento sí buscaban estar muy cerca a los anteriores módulos, ¿sí? Donde habían quedado los equipos de la anterior misión. Ellos están ahí, hacen varias pruebas, obviamente iban a investigar también el suelo lunar, recoger pruebas. También hablan de unas muestras de microorganismos, ¿sí? Digamos que también iban a realizar este experimento, porque de hecho acá recogen o se dan cuenta que hay microorganismos que pueden sobrevivir en estas condiciones, sin oxígeno y expuestos a la radiación. Bueno, ellos están ahí cuando termina la misión y ellos van a despegar. Intencionalmente el módulo lunar que está sujeto a la nave es esa parte que se tiene que desprender de la nave para que logre despegar. No sé si
Sí. si la tienen en mente. Sí. Ellos deliberadamente lo sueltan y hacen que impacte fuertemente contra la Luna. Querían saber sobre digamos, qué influencia o cómo se comportaban los choques, los impactos en el suelo lunar. Ya habían dejado varios sismógrafos instalados y oh sorpresa que cuando el módulo lunar impacta la Luna, pues los sensores, todos en Houston estaban asombrados porque se generó una resonancia tan fuerte. Ellos decían que era como escuchar un gong, como una campana grandísima que duró resonando por casi una hora. Pues esto fue loquísimo para la época. Un momento, o sea que oyeron o escucharon una campana literalmente. Sí, en los equipos de medición que tenía la NASA, era como la forma coloquial de pronto de asimilar lo que los equipos habían O registrado. sea, había una resonancia, obviamente pues lo que nosotros sabemos es que el sonido se transporta por medio del aire. Al no haber aire, solamente hubo una resonancia. Sí, porque en este caso miden como la magnitud de onda, cómo se desplaza la magnitud de onda en el suelo, en la Tierra, En la superficie. en la superficie. Entonces, pues era algo alocado porque esperaban de todo menos eso, Claro. de que se generara esta resonancia. Obviamente esto fue un gran impacto para toda la comunidad científica en su momento, y aquí empezó la conspiración, o bueno, empezaron a haber muchas teorías acerca de qué significaba esto. Obviamente, si se produjo una resonancia de tal magnitud, pues muchos pensaron de inmediato, entonces eso es hueco. Sí, y es que mira que eso también puso a pensar la NASA, porque la NASA, digamos que dentro de todos los experimentos que hace, siempre hace pruebas geológicas. Y en estas pruebas geológicas lo que querían era averiguar cómo era el comportamiento de un impacto ante un cuerpo seco y sin aire. Digamos que esperaban tener resultados físicos diferentes, menos esas vibraciones que tú nos estás diciendo. Eso dejó, obviamente, como nosotros decimos acá coloquialmente, groggy a los científicos de la NASA. Los dejó supremamente desconcertados. Anonadados. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Un año después, científicos rusos de apellidos Sherbakov y Bazin publicaron en una revista llamada Sputnik en la Unión Soviética, que es una revista, o bueno, en la época era una revista de prestigio científico, ¿sí? No lo publicaron en cualquier lado, en la que afirmaban lo siguiente. Ellos publicaron un artículo que decía así: ¿es la Luna la creación de una inteligencia extraterrestre? ¿En qué planteaban ellos en este artículo? Pues decían que la Luna en realidad era un planetoide hueco que había sido reestructurado por una inteligencia avanzada. O sea, básicamente como una nave espacial o como un puerto espacial. Precisamente. Entonces que lo habían modificado interiormente y con tal de que la corteza lunar fuera como una especie de camuflaje para este artefacto, ¿sí? Una nave espacial, O sea, artificial. Aprovecharon la parte natural de la Luna, que según tengo entendido, en esta revista sí había algo de natural. O sea, sí había como una corteza de roca. Pero entonces aprovecharon esa corteza para camuflar toda una infraestructura donde pueda haber un módulo artificial hecho por una inteligencia avanzada. Sí, ellos lo que decían es que aprovecharon precisamente este cuerpo celeste y lo transformaron completamente hacia una nave espacial. Entonces, ¿qué les daba peso o en qué se basaban ellos para soportar tales afirmaciones? Ellos decían que, o sea, aparte de la resonancia que había sucedido un año antes, ¿sí? de que habían captado estos equipos de la NASA, los sismógrafos, ellos decían que los cráteres eran muy inusuales, porque eran cráteres de un diámetro demasiado grande, pero con una profundidad muy pequeña. Por ejemplo, uno de los cráteres más populares en la Luna es el llamado Aristarco, que es un cráter que mide alrededor de unos 200 kilómetros de diámetro, pero la profundidad es solamente de un poco más de 3 kilómetros. Entonces, digamos que
científicamente no hay una explicación para esto. ¿Qué decían ellos? Que dentro de la Luna hay una infraestructura metálica que soporta, digamos, los impactos. ¿Sí? Es por eso que los cráteres que nosotros vemos en la Luna no son tan profundos. Uno, eso. Lo otro es que decían que en la Luna, varios de los metales o de estas pruebas que recogieron en la Luna, encontraron varios metales que no existen en la Tierra de forma natural. Está el latón, el uranio 236 y el neptunio 237. Y casualmente son metales que aguantan mucho la corrosión. Son metales muy resistentes y muy longevos, por así decirlo, ¿sí? Entonces dicen que estos metales, o sea, la forma que nosotros tenemos para producirlos acá en la Tierra es artificialmente, no existe de forma natural. Digamos que la NASA no le da bala a esto, ellos no respaldan esto, pero fue la evidencia que estos científicos sacaron en su momento. Y es curioso porque en el artículo ellos dicen lo siguiente: abandonando los caminos tradicionales del sentido común, nos hemos sumido en lo que a primera vista puede parecer una fantasía desenfrenada e irresponsable. Pero cuanto más analizamos los datos sobre la Luna, más convencidos estamos de que no hay un solo hecho de que descarte nuestra hipótesis. O sea, ellos sí se están ciñendo al método científico realmente, porque dejan de lado su raciocinio o lo que han visto o lo que han creído sobre la Luna hasta ese momento, y se ciñen únicamente a las pruebas que han recopilado y a los resultados de esas pruebas, obviamente. Exactamente. Y bueno, recordemos que la NASA no es... O sea, históricamente tiene mala fama, ¿sí? De que oculta información, de que no nos dicen la verdad. Es muy posible que en estas misiones, porque recordemos que los rusos también estuvieron en esa carrera espacial junto con los estadounidenses, que ellos llegaron primero a la Luna. Y bueno, hay otras teorías que después vamos a manejar, pero obviamente ellos estaban muy enterados también de todo esto. Esto pues fue muy, muy impactante para la época y empezaron a haber muchas investigaciones después, empezaron a haber escritores, uno muy famoso en el 75 llamado Don Wilson, sacó un libro llamado Our Mysterious Spaceship Moon, donde profundizaba un poco más en estos acontecimientos y él cuestionaba varias cosas. Digamos que la Luna no, proporcionalmente con la Tierra no debería existir. O sea, el satélite como nosotros concebimos a los satélites de cada uno de los planetas, la Luna tiene un tamaño demasiado grande proporcionalmente a la Tierra. O sea, no sería posible que existiera. Muchos dicen que la Luna debería haberse estrellado con la Tierra hace mucho tiempo. Y podría estar en órbita dependiendo del tamaño. Y hay científicos que también lo respaldan. O sea, dicen que es más fácil explicar la no existencia de la Luna que justificar su existencia. Entonces, otro tema es, por ejemplo, que la Luna siempre nos da la misma cara. La Luna no tiene rotación sobre su propio eje, que también es muy extraño. Sebas, y aparte de Don Wilson, ¿existen otros científicos o investigadores que avalen la no existencia de la Luna? Sí, de hecho en el 2005 salió un libro de Christopher Knight y Alan Butler, de dos investigadores británicos, historiadores, saben de astronomía, en el que también cuestionaban mucho sobre la existencia de la Luna. Por ejemplo, hay unas proporciones muy simétricas y muy perfectas entre la Luna, el Sol y la Tierra, que dicen que es demasiado bueno como para ser verdad. Entonces se dice que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca de la Tierra. Entonces, digamos que esto es lo que origina o permite que los eclipses sean perfectos. Eso uno. Lo otro es que la Luna estabiliza el eje central de la Tierra, regula el clima, ¿sí? Ya hemos escuchado, por ejemplo, de las mareas. De las mareas, es muy famoso ese... Y que permite que la vida evolucione correctamente. Entonces, ellos dicen, o sea, es como a propósito que alguien hubiera puesto la Luna ahí para que la humanidad hubiera podido surgir en la Tierra. Ellos afirmaban esto. Como un paréntesis pequeñito sí, pues que sea cierto ese tipo de cosas, pero también
tenemos que tener en cuenta que muchas cosas son consecuencias de algo. Es decir, la vida pudo haber sido una consecuencia de que la luna estuviera de cierta manera, que las mareas se comportaran de cierta otra manera, y por eso surgió la vida. O sea, no necesariamente la vida se creó a partir de esto, sino es una consecuencia de la teoría sobre las mareas y la luna. Sí, y otra cosa es que muchos científicos también dicen que la vida se dio por casualidad acá. O sea, que realmente es muy difícil. Hay muchos planetas propicios para la vida, pero para la vida como nosotros la concebimos acá de forma inteligente, como nosotros surgimos, es demasiado improbable. Entonces, estos dos autores decían que, nuevamente, volvían al tema de que la luna es una megaestructura artificial colocada intencionalmente para permitir la vida humana en la Tierra. Y pasamos a un autor muy polémico, que es el famosísimo David Icke. Ya lo hemos escuchado, Oscar ya ha hablado de él en otras ocasiones. Pero bueno, como es David Icke, obviamente él va más allá. Él va más allá y él ya habla de que la luna es un dispositivo de control mental y energético, que es una especie de transmisor, ¿sí? Entonces, ¿qué sostiene David Icke? Que la luna, nuevamente, fue colocada intencionalmente a orbitar alrededor de la Tierra por una inteligencia no humana, con el fin de alterar la percepción humana de la realidad, de alterar nuestra conciencia. Dice que la luna emite una frecuencia electromagnética que distorsiona nuestra realidad, afecta nuestra mente. Según él, ¿quiénes colocaron esto acá? Ahí caemos en los amigos reptilianos. Él dice que cierta raza reptiliana, pues que ya lo hemos escuchado hablar, que gobierna la Tierra, que está en los altos mandos de los gobiernos, que ¿sí? Bajo las sombras otras bambalinas están gobernando la Tierra. Entonces él dice que los reptilianos alteran nuestra conciencia y que nos mantienen en una especie de Matrix, ¿sí? Que la luna genera como una realidad artificial para nosotros. Estamos en una especie de letargo. Él dice que Saturno es la fuente original de la señal y que la luna es como una receptora de esto, como una antena repetidora, ¿sí? ¿No han visto que cada vez que hablamos sobre la luna el peyote se pone cada vez más fuerte? Eso, así como dice el cuento, estaba fuerte la lechuga. Uy. No, pero es que David Icke sí es muy conocido por todas. No sé si es la forma en la que él encontró para hacerse conocido o viral, pero ya tú decir que la reina de Inglaterra es reptiliana, ya empezando por esa parte, ya el resto es camino. Sí, él siempre fue muy controversial. Aunque las abuelas decían que cuando la luna estaba llena los loquitos se ponían más violentos. Sí. Sí, entonces lo que dice David Icke es que según esta teoría, nosotros por eso es que vivimos como sí, en una especie de Matrix, que no podemos ver más dimensiones y que estamos atrapados como en una especie de bucle negativo, energético, ¿sí? Ya es bastante conspiranoico el tema. Pero ¿en qué se basa él? Porque hay una base también de esto. Resulta que si nos vamos a la antigüedad, sí hay varias culturas antiguas que hablan de tiempos donde no existía la luna. Sí hay varios mitos acerca de esto. Empezamos por Grecia, los arcadios. Entonces, según varios autores como Aristóteles, Plutarco, hablaban de que los arcadios era un pueblo que se consideraba proselenio. Proselenio quiere decir anterior a la luna. Entonces, estos escritores antiguos decían que los arcadios afirmaban decir que ellos vivían en un tiempo antes de la luna. Obviamente, de todos estos mitos antiguos es donde se empiezan a pegar muchos de estos autores, afirmando pues que la luna es artificial y que llegó mucho tiempo después. No, y que también se pegan de obras de la cultura pop, por ejemplo, como Star Wars. Que yo creo que ahí esa película le entró mal a más de uno y ya dijeron que el cuento era real. Sí, claro. Con la estrella de la muerte. Sí. Sí, eso obviamente a más de uno lo dejó groggy.
Bueno, no solamente eso, sino que en muchos círculos ufológicos se dice que la Luna funciona como una estación de observación extraterrestre. Sí, precisamente. Bueno, el cuento de Transformers. De la oscura a la luna. Sí. Ajá. Eso lo quiero tocar, pero más adelante. Más adelante. ¿Qué otra cultura antigua hablaba de estos tiempos Lunares. prelunares? Sí. Prelunares. Los mayas y las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, en libros como el Popol Vuh, bien conocido por nosotros, hablaban de que anteriormente había un mundo primigenio donde no existía la luna, sino que era la diosa Ixchel, que se transformó en la luna tras muchos eventos mitológicos que sucedieron. Y hay muchas leyendas que hablan de que los humanos antes vivían solamente bajo las estrellas y bajo el sol. No nombran la luna para nada. Si nos vamos acá a nuestra propia mitología, Chipchamuisca, se habla de que los muiscas tenían relatos que hablaban de que la diosa Chía, que es la luna, llegó tiempo después que Bochica, que es el sol, representado como el sol. Entonces, acá vemos que hay muchos relatos cósmicos antiguos donde incluyen la luna mucho tiempo después del orden ya establecido. En Mesopotamia, en Babilonia también, el famoso poema sumerio, el Enuma Elish, también habla de esto. Habla de que en un inicio la luna no existía y que surge tras una batalla entre los dioses y un cataclismo cósmico. De acá se pega autores como Zacarías Sitchin. Él saca un libro llamado el 12º planeta, donde él por encima alcanza a hablar un poco de esto, también de la luna, donde dice que la luna apareció tras un choque planetario. Digamos que científicamente se dice que la luna sí fue como surgió, ¿sí? Que se desprendió de la Tierra. Hubo un protoplaneta llamado Teria. Ajá. Que se chocó contra la Tierra. Del choque, todas esas partículas que quedaron en la órbita se fueron juntando poco a poco hasta darle creación a la luna. A pesar de que es la teoría más aceptada, es muy criticada también por la comunidad científica. O sea, no tiene mucho fundamento, pero es lo que hay, dirían por ahí. Y otra famosa leyenda, que ya nos vamos a África, es de los zulúes. Según mucha tradición oral, los zulúes creían que la luna había sido traída por dos hermanos llamados Wogwame y Empanku, que eran seres reptiles, seres de piel reptil, y que ellos fueron los que en algún punto de la historia dejaron la luna ahí con tal de controlar a la humanidad. De acá es donde se pega David Icke para sacar su famosa teoría de reptiliana sobre el control mental de la luna y todo. David Icke habló con un famoso chamán llamado Credo Mutwa, que era un iniciado en esta cultura de los zulúes, y el mismo David Icke decía que era la persona más sabia con la que él había hablado. Él fue el que lo metió en este cuento de que eran reptiles los que habían traído la luna acá. Entonces, como podemos ver en la antigüedad, también hay mucha teoría, hay mucha historia que respalda el hecho de que la luna no siempre estuvo ahí. Le da más peso a que es artificial. Claro, pero no debemos olvidar que siempre son relatos indígenas o pues digamos primigenios sobre la observación y sobre relatos orales que vienen de herencia de una generación a otra. Muchas veces puede cambiar, como hemos visto en otros videos anteriores. Ese tipo de relatos puede cambiar y puede que una generación le impregne un punto de vista a ese relato y siga a la siguiente. A eso yo tengo una duda y quiero hacer un disclaimer, porque pues acá en el canal hace poco vimos una situación bastante particular. Hicimos hace poco un programa sobre terraplanismo. En el programa, en ese capítulo se deja claro pues nuestra posición. Nosotros abiertamente somos, digamos que, creyentes en el modelo oficial, o sea, el heliocentrista, ¿sí? Sin embargo, pues en el terraplanismo siempre aparecen cosas que lo dejan pensando a uno. Entonces, en cuanto a eso, yo tengo una pregunta. No estoy defendiendo ni atacando, digamos, la teoría de la luna hueca,
Pero ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué dice la NASA al respecto de todas esas especulaciones y teorías que circulan alrededor de que la Luna sea una superestructura en vez de un satélite natural? Muy buena pregunta. Precisamente la NASA, a raíz de todos estos acontecimientos de las misiones Apolo, en los años 80 sacaron una investigación muy buena, enfocada en los sismos lunares, los famosos moonquakes. Entonces, en esta investigación, ellos descubrieron que la Luna tiene varios tipos de sismos, ¿sí? Como los hay en la Tierra. Están los deep moonquakes, shallow moonquakes, que son más digamos que los deep moonquakes, o los sismos lunares, los de más profundidad que se registró son entre 700 y 1200 kilómetros bajo la superficie. Eso ya rompe como tal la idea de que la Luna pueda ser hueca, ¿sí? Hay otros llamados shallow moonquakes que son de entre 20 y 30 kilómetros, y ya los otros, bueno, son los impactos de meteorito que causan estos sismos. En esta investigación se demostró pues que la luna hueca no tendría capas tan sólidas a esas profundidades. Si efectivamente fuera hueca, no podría ser cierto que existieran este tipo de sismos. Y la otra es que según digamos la densidad del suelo lunar hace que esa resonancia, esa famosa resonancia que se produjo en el Apolo 12 sea posible. ¿Sí? Lo que dicen en este estudio es que el hecho de que se haya producido esta gran resonancia no quiere decir que sea hueca, simplemente que lo que hablábamos, las ondas que se producen con este impacto, digamos que tienen esta resonancia porque en la Luna el suelo es más seco, no hay agua, y digamos que el medio es muy diferente al como lo vemos en la Tierra, donde sí se pueden producir estos sismos secos. En la Luna no es así, es porque el suelo es de esta manera. Bueno, Sebas, pero ¿y si la NASA sabe más de lo que dice? Buena pregunta, Chris. Sí, pues de hecho en el 2010, el Apolo 17, que fue la última misión tripulada que fue a la Luna, en sus objetivos ellos tenían una misión. Una de las misiones era una llamada Shaft-Bell, que tiene que ver con esta resonancia. Esa misión quedó clasificada. Nunca dijeron por qué. Nunca se ha sabido qué contenía esta misión. Pero si nos ponemos a analizar esto, ¿qué resultados les arrojaron para que ellos consideraran que no debían revelar esta información? Además, cuestionemos lo siguiente. Si la NASA llegó allá y se topó con cosas que eran muy complicadas de explicar, ¿ustedes qué harían siendo la NASA? ¿Divulgarían todo lo que vieron? O... No, por supuesto no. No, la NASA de hecho la NASA tiene un fin político antes que un fin social. Entonces ella siempre le toca velar por el bienestar de la nación a la que están sirviendo. Obviamente el secretismo es el que reina. Sí, es algo que difícilmente logremos saber de forma oficial. Como última medida, en el 2013 hubo una misión también de la NASA. Lanzaron 2 sondas gemelas a orbitar la Luna por un año. ¿Cuál era la idea? Cartografiar la Luna, ¿sí? Sacar como un mapa de la estructura interna de la Luna y analizar la gravedad lunar. En esta misión ellos concluyeron lo siguiente, que la corteza lunar estaba muy fracturada, y que era mucho más delgada de lo que se creía originalmente. Acá puede uno decir, wow, o sea que si era algo, si está hueca la Luna. Resulta que no. Ellos confirmaron que la Luna sí tiene un manto sólido y un núcleo denso, que lo que pasa es que por las condiciones de la Luna está parcialmente fundido, ¿sí? Ya está muy seco. Entonces acá volvemos nuevamente al tema de la resonancia. El hecho de que haya una corteza fracturada, de que el suelo, digamos, sea tan seco y de que no haya agua, eso explica por qué la resonancia se produce de esta manera. Es la explicación que la NASA da. Pero resulta que en el 2020
otra misión comprobó que sí había agua en la luna. Y porque lograron darse cuenta porque hay una corrosión que se está produciendo como en los polos de la luna. Entonces esto solamente se explica porque hay agua. O hay agua o hay oxígeno, que es lo que produce la oxidación. Entonces vuelve como a desvirtuar un poco lo que habían sacado anteriormente. No hay pruebas concluyentes, realmente. Bueno, Sebas, yo sí te quiero comentar que la investigación estuvo interesante. Desafortunadamente ya el tiempo está llegando a su límite, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero te propongo para una próxima ocasión. No sé si puedes revisar realmente que esta teoría de la luna hueca y lo que proponen en esta película de Moonfall, porque sí hay muchísima evidencia que dictamina que la luna efectivamente sí es hueca, y hay otra cantidad de evidencia que nos dice que sí efectivamente puede ser un observatorio extraterrestre. ¿Qué te parece? Claro que sí. Después de todo, eso es lo que venimos a analizar acá, el tema de la vida extraterrestre. Y como lo hablábamos en un capítulo anterior, Enrique Castillo, gran contactado, él vino a decir que efectivamente la Luna era una especie de estación espacial con una cantidad ínfima de razas extraterrestres, de tecnología. Entonces, yo creo que esto sí respalda un poco la idea de que nosotros somos como una granja de hormigas que está siendo analizada por alguien más. Bueno, Sebas, quedamos súper impacientes y súper impactados de ver estas evidencias para una próxima ocasión y efectivamente poder confirmar lo que dijo Enrique Castillo, de que la Luna es en efecto una estación espacial o un observatorio de la dinámica humana. Bueno, amigos, ya se la saben, por favor no olviden dejar su like, seguirnos, darle a la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones. Últimamente hemos estado generando bastante contenido muy interesante y se vienen sorpresas, pero por favor no olviden seguirnos para que ustedes sean los primeros en tener estas primicias. Van a ser investigaciones propias que yo creo que no han sido mostradas en ningún otro medio y se van a sorprender de lo que viene, pero por favor no olviden seguirnos, dejar su like y darle a la campanita para no perderse ninguna de estas novedades que vienen. Bueno, Sebas, don Chris, muchas gracias por acompañarnos, audiencia. Nos veremos en una próxima ocasión y esperamos pues se divierten, la pasen súper bien. Hasta pronto. Chao. Chao.